Ya. Saludos cordiales, máster. Somos el grupo número 3, tercer semestre del paralelo S6. Pues como tema tenemos el fundamento de la perspectiva pedagógica, cognitiva y constructivista. Me presento, soy Ariana Santamaría y pues bueno, ahora daré una breve introducción. Pues el cognitivismo y el constructivismo son dos corrientes que explican cómo aprendemos. Ambas reconocen al estudiante como un sujeto activo capaz de pensar, procesar información y construir su propio conocimiento. A través de los aportes de Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky, comprendemos cómo es necesario que el aprendizaje se desarrolle mediante procesos internos, experiencias previas, descubrimiento e interacción social. Estas teorías siguen siendo fundamentales para diseñar prácticas educativas significativas y centradas en el estudiante. Bueno, ahora voy a explicar lo de qué es el cognitivismo. El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que se enfoca en entender cómo piensa el estudiante y cómo procesa la información. Esta teoría analiza procesos como la memoria, la atención, la comprensión y el razonamiento. Según el cognitivismo, el aprendizaje ocurre cuando el estudiante organiza la información y le da un significado. En este sentido, el docente cumple un rol de guía, ayudando a estructurar el contenido para que el estudiante pueda entenderlo y relacionarlo con lo que ya sabe. Por ejemplo, en el aula, si una maestra enseña animales clasificándolos en domésticos y salvajes, los niños comienzan a comparar, agrupar y organizar la información. Esto demuestra que el proceso del cognitivismo en acción. En la diapositiva 2 tenemos lo que es los principios del cognitivismo. En esta diapositiva podemos ver algunos principios claves del cognitivismo. Primero, el procesamiento activo. Esto significa que el estudiante no solo recibe información, sino que la transforma, la analiza y la hace propia. El segundo, los conocimientos previos. Según esta teoría, lo que ya conocemos es fundamental para aprender algo nuevo. Por eso es importante activar esos conocimientos antes de iniciar un tema. Tercero, la organización de ideas. Cuando se presentan esquemas, categorías o mapas conceptuales, el aprendizaje se vuelve más claro y mucho más significativo. Y por último, la reflexión y el análisis que permiten alcanzar una comprensión profunda y no solo la memorización. Un ejemplo de esto es cuando antes de iniciar un tema sobre la familia, el docente pide a los estudiantes elaborar un mapa mental para activar conceptos previos. Esto permite conectar lo nuevo con lo ya aprendido. Pues bueno, le daré el pase a mi compañera Noemí. Bueno, los Jean Piaget y los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos de Jean Piaget se refieren a las formas en que los niños procesan y organizan la información y se dividen en cuatro etapas. La asimilación, que es cuando el niño incorpora nueva información; la acomodación, que el niño ajusta la información existente; el equilibrio, el cual balancea la asimilación y la acomodación; y por último, la adaptación, que es cambiar la estructura cognitiva para adaptarse al entorno. Estos procesos permiten a los niños construir conocimientos y comprensión del mundo. Un ejemplo claro es cuando un niño, mientras explora los objetos a su alrededor, intenta meter una pelota en un hueco, porque cree que éste encajará en la etapa de la asimilación. Al ver que no entra, cambia su idea y entra en la etapa de acomodación. Luego entiende que la pelota es más grande que el hueco y esta es la etapa del equilibrio, y gracias a eso aprende a fijarse en el tamaño antes de volver a intentarlo en la última etapa, que es adaptación. Las etapas del desarrollo de Piaget inician con la etapa sensomotriz, que se da de 0 a 2 años, que es donde el bebé aprende tocando, mirando y moviéndose y descubre que los objetos siguen existiendo aunque ya no los vea. La etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años, que es cuando el niño empieza a usar palabras, dibujos y juegos simbólicos para representar el mundo y aún piensa de forma egocéntrica. La etapa número 3, que son las operaciones concretas, que se da de 7 a 11 años, donde el niño comienza a razonar con lógica, pero solo cuando puede ver o manipular los objetos. Se entiende lo que es clasificar, ordenar y conservar cantidades. Por último, tenemos las operaciones formales, que se da de 11 años en adelante,
donde aparece el pensamiento abstracto. El adolescente puede pensar en ideas, hipótesis y resolver problemas más complejos. En conclusión, Piaget dice que los niños aprenden haciendo y pensando y van pasando por estas cuatro etapas, las cuales juegan un papel fundamental en ellos. Primero juegan con los sentidos, luego usan la imaginación, después piensan lógicamente en cosas reales y al final pueden razonar sobre las ideas abstractas. Así los maestros pueden ayudarles mejor si les dan actividades que encajen en las etapas en las que se encuentran. Saludos cordiales, máster. Soy Olga Pitalor y yo le voy a hablar sobre el aprendizaje significativo que fue dado por David Oswell. David Oswell, psicólogo educativo, planteó que la clave del aprendizaje está en los conocimientos previos del estudiante. No se trata solo de memorizar, sino de construir nuevos saberes que tengan sentido, estén relacionados y organizados dentro de lo que ya se conoce. Las características de este aprendizaje tenemos lo que es el sentido, el sentido, que es el contenido, debe ser comprensible y relevante para el estudiante. La relación debe conectarse con lo que ya se sabe y la organización que se integra en estructuras mentales coherentes. Un ejemplo práctico de esto puede ser que antes de enseñar las estaciones del año, la docente pregunta: ¿qué cambios has visto últimamente en el clima? Esto activa los conocimientos previos del niño, pues la lluvia, el calor, las hojas que caen. Así el nuevo contenido se conecta con su experiencia y esto sería el aprendizaje significativo. Las estrategias de Ausubel. Ausubel propuso varias estrategias para facilitar el aprendizaje significativo. Aquí en este cuadro vamos a ver las más importantes. Tenemos lo que es organizadores previos. ¿Para qué sirven estos? Activan ideas previas y preparan el terreno para el aprendizaje. Un ejemplo de este puede ser el video o imagen introductoria. Tenemos, como segundo, tenemos la jerarquización. Esta sirve para ordenar conceptos de lo más general a lo más específico. Como ejemplo, tenemos de seres vivos a animales, de animales o mamíferos. Y como tercero, tenemos material significativo, que bueno, serviría para conectar el contenido con experiencias reales y relevantes. Como ejemplo de este tenemos usar plantas reales para ciencia. Buenas tardes, Máster. Yo soy Maite Salomé Huertas Pazmiño. Yo les voy a hablar sobre Jerome Bruner. Bueno, Jerome Bruner fue un psicólogo pedagogo que revolucionó la forma de entender el aprendizaje. Él decía que aprender no es repetir información, sino descubrirla y construir poco a poco. Las representaciones del aprendizaje son enactiva, icónica y simbólica. La enactiva se aprende haciendo, por ejemplo, cuando un niño manipula bloques o experimenta con objetos, está comprendiendo a través de la acción. La icónica se aprende con imágenes. Aquí entran fotos, dibujos, esquemas que ayudan a representar la realidad de manera visual. La simbólica se aprende con lenguaje y símbolos. Es el nivel más abstracto donde usamos palabras, números y conceptos. Las ideas claves de Brunner fueron que él propuso el aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante explora, pregunta y encuentra respuestas por sí mismo. Introdujo el concepto de currículo espiral. Los contenidos se presentan de manera progresiva, volviendo sobre ellos en distintos niveles de profundidad a lo largo del tiempo. ¿Cómo llevamos estas ideas a la práctica en clase? Brunner nos invita a diseñar experiencias que vayan de lo concreto a lo abstracto. Ejemplo, dar espacio a experimentos y exploración libre, donde los niños prueban y descubren, resolver problemas manipulando objetos como cubitos o fichas, usar materiales visuales, dibujos gráficos y luego pasar a los conceptos más abstractos. Ejemplo, primero los niños manipulan cubitos, ahí está la representación en activa, luego observan el dibujo y esos cubitos representan a la representación icónica. Y finalmente aprenden operación matemática con números, que es la representación simbólica. Así se da un proceso natural y progresivo. En conclusión, las ideas de Jerome Brunner nos recuerdan que aprender es un viaje que empieza en la acción, se requiere con imágenes y se eleva con símbolos. En el aula, nuestro papel es acompañar a los niños en este recorrido, creando experiencias que se despierten su curiosidad y les permiten construir conocimiento paso a paso. Le doy paso a mi compañera Alice.
Saludos cordiales, Máster. Yo soy Alison Reynoso y voy a hablar sobre Lev Vygotsky y algunos de sus aportes en el aprendizaje. Él creía que el aprendizaje era social, que ocurre primero en la interacción con otros y luego se internaliza. Por ejemplo, un niño aprende a contar repitiendo junto a un adulto. Tenemos también la zona de desarrollo próximo, o ZDP, diferencia entre lo que el niño hace solo y lo que logra en compañía de un adulto. Por ejemplo, puede sumar 2 más 2 solo, pero 7 más 5 con apoyo. Andamiaje. Tenemos que el apoyo temporal del adulto o compañero para avanzar la tarea. Por ejemplo, el adulto guía la lectura y retira el apoyo cuando el niño ya lo puede hacer solo. Importancia del lenguaje, también tenemos que en el que dice que el lenguaje es una herramienta del pensamiento y del aprendizaje. Por ejemplo, el niño habla en voz alta para guiarse. Cuando está armando un rompecabezas, por ejemplo, y dice, esta pieza va aquí. Eh, ¿Cómo lo podemos aplicar en el aula? El concepto del andamiaje lo podemos aplicar dando pistas, ejemplos o acompañamiento gradual. La interacción social la podemos aplicar con trabajo en parejas, equipos o diálogo guiado. Y el lenguaje mediante las conversaciones, explicaciones y reflexionar en voz alta. Ejemplos de estas actividades. Tenemos como ejemplo de estas actividades en el andamiaje, el docente enseña a resolver un problema de sumas llevando. Primero modela un ejemplo en la pizarra, luego resuelve otro junto a los estudiantes y finalmente los estudiantes lo resuelven solos, mientras el docente les puede dar pistas. Como interacción social tenemos que el trabajo en parejas para clasificar objetos en el aula puede ser uno de estos, lápices, libros, bloques o según criterios acordados. Los estudiantes conversan, negocian y justifican por qué va cada cosa en ese sitio. En el lenguaje podemos tener lo que es, pienso en voz alta. Los estudiantes deben explicar paso a paso cómo resolvieron un rompecabezas o un problema matemático. El docente fomenta que usen el lenguaje para organizar su pensamiento. Por ejemplo, primero busque las piezas de los bordes. Le doy el pase a mi compañera Madeline Trujillo. Yo les voy a hablar sobre qué es el constructivismo. El constructivismo es una teoría de aprendizaje que sostiene el estudiante. Construye su propio conocimiento mediante experiencias, la exploración y la interacción con el entorno. No aprende solo escuchando, sino haciendo pensamientos, probando y reflexionando. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante relaciona conocimientos previos con información nueva, participativa y activa. Resuelve problemas reales o significativos. En el rol del estudiante, ellos exploran, experimentan y descubren. También construyen significativos propios a partir de lo que observan y lo que hacen. Trabajan de manera activa, investigando y participando. Expresan ideas, comparan, preguntas, equivocándose y volver a intentarlo. Relacionar lo nuevo con lo que ya saben. En el rol del docente, el docente es el facilitador y mediador. No solo transmite información, guía y acompaña el proceso. Su rol es crear experiencias de aprendizaje significativos, proponer actividades participativas para problemas y proyectos, dar orientación, hacer preguntas que hagan pensar, observar y apoyar. Unos ejemplos de esto es el docente organiza la semilla y guía preguntas que cree. ¿Qué pasaría si no recibe la luz? Facilita la materia. En el aprendizaje se integran los conocimientos previos del estudiante como nuevas experiencias, lo que permite que construya aprendizajes más profundos y significativos. Un ejemplo sencillo es una clase de ciencias. El docente pide a los niños observar qué sucede cuando mezcla agua con tierra. Los estudiantes, a partir de lo que ya saben sobre el agua y el suelo, experimentan, hacen hipótesis y descubren por sí mismos qué forma el barro. El docente solo orienta, como preguntas como ¿por qué crees que sucede esto?, permitiendo que ellos construyan su propio aprendizaje. En el constructivismo está el aprendizaje activo. El niño participa. En la contextualización, el aprendizaje desde la realidad y de la interacción aprenden con otros. Evaluación formativa, diario lo que observan. La conclusión. Como grupo concluimos que tanto el cognitivismo como el constructivismo nos ayuda a comprender mejor cómo aprenden los estudiantes a través de los aportes de Piet, Azulet, Brunner y Vygotsky. Entendimos que el aprendizaje no es solo recibir información, sino procesarla, relacionarla y descubrirla, y construir juntos a otros.
reconocemos que estas teorías siguen siendo fundamentales para la educación actual, porque nos permite diseñar, experimentar más significativas, activas y participativas. Gracias a ellas, el docente se convierte en un mediador que acompaña, guía y potencia el desarrollo integral de cada niño. Gracias.